Muchas gracias, Simón, por esta preciosa oración a la que nos ha dirigido. Creo que con todo lo que hemos orado juntos ya no cabría que yo diga nada, pero vamos a estar profundizando un poco más en lo que creo el Señor quiere invitarnos a profundizar en esta mañana. Estaremos basándonos en la lectura de Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Antes de dar lectura, te quiero invitar a que me acompañes una vez más a una oración para presentar este tiempo. Amén. Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra, que es aquella luz en la oscuridad de nuestras vidas. Gracias porque tú dejaste tu escritura para guiarnos, Señor, para traer claridad a nuestras mentes. Padre, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, abriendo nuestros oídos a entender, escuchar y guardar todo aquello que tú quieres hablarnos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por poder hoy estar aquí, Señor, y juntos abrazarte, alabarte, cantarte, aprender de ti. Señor, bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana. Tú conoces cómo han podido venir, Señor, pero así también creemos que tú quieres hacer algo, que no estamos aquí por una mera casualidad, sino que tú tienes palabra para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. En la traducción de la Reina Valera se titula como Una esperanza viva. Y quiero que me acompañes a leerlo. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Antes de volver al cielo, nuestro Señor Jesús, entre todas las promesas y todos los dones que nos dejó 3 dones a sus seguidores, que es en lo que esta mañana estaremos profundizando, y es su paz, su amor y su gozo. Su paz, su amor y su gozo. El Espíritu Santo infunde y llena de estos 3 dones a los cristianos. Es fruto de su presencia y de su obra en nuestros corazones. Cuanto más receptiva sea nuestra alma, cuanto más abierto tengamos nuestro corazón a que el Espíritu Santo entre, obre y profundice esos dones en nosotros, más madurarán esos frutos y más viviremos en gozo, paz y amor. El amor es el primero. Dios mismo es amor. Ese fruto, el amor, es el que más se le asemeja. El amor nos une fuertemente con Dios y con Jesús. Él nos ama con un amor ágape y también nos invita a que nosotros amemos a los demás con ese mismo amor. El amor va de la mano con el gozo, siempre juntos, y por ende también de la paz. El gozo que hay en Dios es algo maravilloso. Dios mismo es el gozo. Su alegría la infunde, nos la regala a los cristianos. Es una promesa suya que nos dejará su gozo. Esa felicidad, esa alegría plena empieza ya aquí en la tierra y se perfeccionará en el cielo cuando nos volvamos a encontrar con Él.
Y la paz es el fruto de la unión entre el corazón humano y el Creador mismo. La paz no solo sigue al amor y al gozo, sino que los abraza, los junta, los precede. El amor, el gozo y la paz van siempre de la mano, van juntos. El hombre no puede hacer un solo acto de amor si no está en paz con Dios. Y esto lo desarrollaremos más adelante. Pedro, al dirigirse por carta a los primeros cristianos, empieza recordándoles cuál es la razón de su paz, de su amor y de su gozo. El versículo 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Me gustaría empezar tomando la frase que dice: por su grande misericordia. Nosotros sabemos que somos partícipes de la salvación, no por obras, no porque lo merecemos, sino únicamente porque así le ha placido al Señor, por su amor, por su gracia inmerecida. Cristo vino para reconciliar a toda la humanidad con Dios, para que toda la humanidad pueda ser partícipe y gozar del regalo de su paz, de su amor y de su gozo. El viernes, en el congreso que tuvimos de Casa Nueva, el pastor Juan Carlos Escobar estuvo compartiendo un poco con nosotros acerca de esta palabra, compasión, y nos invitaba a empezar a movernos, a vivir en compasión. Nos decía que este es el ejemplo que hemos visto en el Padre que cuando alguien vuelve a casa nuevamente sale corriendo a recibirlo con los brazos abiertos, movido por compasión. Así también es el ejemplo que hemos visto en Jesús. Jesús, cuando veía a las multitudes que estaban hambrientas, que estaban necesitadas, que quizás estaban enfermos, Él era movido por compasión, así lo dice su palabra, e iba y abrazaba y ayudaba y alimentaba y hablaba. Y o sea que nosotros somos invitados a también vivir en esa compasión, siguiendo ese ejemplo que sin compasión no hay salvación ni esperanza. Porque cuando nos movemos sabiéndonos amados en misericordia, podemos realmente extender esa misericordia, ese amor y ese regalo de salvación al resto del mundo. Pedro, el autor de esta carta, lo sabía muy bien. ¿Por qué conocemos a Pedro? Aparte de por cortarle la oreja a un general, porque Pedro fue el apóstol que negó 3 veces a Jesús. Pero él pudo abrazar la misericordia del perdón de Dios. Y Pedro nos ha dejado tanta riqueza en la Biblia. Pedro ha hecho tantas cosas y vemos su ejemplo ahora como un héroe de la fe. Pero él solamente pudo hacer eso, expandir del amor de Dios, hablar de su misericordia, llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía que había recibido perdón y eso lo movió a compasión. Así que creo que el Señor quiere primero hacernos tener muy firme esa convicción de que hay una esperanza, de que hay una resurrección por su amor y por su misericordia, y que esa misericordia nos mueva a vivir y a obrar con compasión. Así también el versículo sigue diciendo que nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer, volver a nacer de nuevo. Antes de Cristo, muchos estábamos, la palabra mismo lo dice, estabais muertos en pecados y debilidades, quizás en oscuridad, buscando una salida, buscando un cambio a nuestra vida quizás tan perdida. Y únicamente nuestra historia se puede reescribir a través de Cristo Jesús. Y es lo que Él quiere ofrecernos, una vida nueva, que podamos renacer en una esperanza viva
una esperanza que empieza aquí y ahora, no cuando nos encontremos con Dios, sino aquí mismo, ahora mismo. ¿Por qué? Solamente por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos invita a resucitar juntamente con Él. Jesús, cuando resucitó, arrebató las llaves a la muerte de nuestra vida. Y ahora nosotros, por su resurrección, podemos también resucitar, renacer, saber que una vida diferente, un camino diferente a través de Jesús es posible y que Él tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Hans Hollemann es un teólogo alemán que tiene una frase que creo plasma muy bien esto. Él dice: la salvación en el Nuevo Testamento puede equipararse a la paz. Y yo lo creo, porque la paz del corazón y la mente es la única que proporciona un estado de gozo verdadero al alma humana. Él venció al mal, haciéndonos libres en verdad. ¿Para qué? En el versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Herencia reservada en el cielo para nosotros. ¿Cuál es nuestra herencia? La salvación, su paternidad, la adopción. No éramos hijos y ahora somos hijos. Podemos clamar: Abba Padre, confiadamente a nuestro Señor. Nuestra herencia es sus promesas, su amor, su cuidado, un lugar en su mesa, un padre que se preocupa por sus hijos aún antes de nacer, un padre que ya nos había visto en el vientre de nuestra madre, un padre que prometió cuidar a sus hijos, haciéndolos herederos de su reino, una herencia de gozo, paz y amor que no cambia, inmarcesible, que no perece con el tiempo, una herencia, un regalo que es eterno, que no cambia y que no caduca. Pero ¿cómo podemos vivir nuestra vida sabiéndonos herederos de ese amor, de ese cuidado del Padre? Y es únicamente a través de la fe. El versículo dice: guardados por Dios mediante la fe. Necesitamos fe para poder creer y aferrarnos a esa promesa de que somos herederos de su reino, de que somos sus hijos, de que somos guardados por Él, de que estamos seguros en Él. Solo podemos confiar y descansar en ello a través de la fe, creyendo, viviendo, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Hay un pequeño libro que me ha hecho reflexionar mucho en este tiempo. Se titula 5 mansiones de gozo y amor. Desarrolla mucho el tema del gozo, la alegría. Y el autor, en uno de los capítulos, redacta una historia de su amigo Francisco. Francisco es misionero en un lugar muy hostil, donde quizás diariamente ve muerte, hambre, mucho sufrimiento. Y Francisco dice que cada vez que él iba a comer, se preparaba, se vestía, se duchaba, preparaba la mesa, limpiaba, cocinaba los alimentos con mucha delicadeza, cuidaba los modales a la hora de comer, que él cuidaba todos los detalles. ¿Por qué? Porque él era consciente que siempre allí en su mesa Cristo era su invitado oculto. ¿Y cuántas veces en nuestra vida vemos a Cristo como ese invitado oculto? No nos damos cuenta que cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando comemos, cuando trabajamos, cuando estudiamos, sea lo que sea que estamos haciendo, Cristo está ahí con nosotros, que no estamos solos. Y muchas veces vamos por la vida como haciendo que Cristo sea ese invitado oculto.
y Él quiere revelarse a nuestros corazones. Quiere que podamos tener la confianza, la convicción de que Él está, que Él ha prometido nunca dejarnos solos en todas las áreas, para que podamos aferrarnos a esta verdad. Necesitamos mucha fe. Que el Espíritu Santo impregne esa fe en nosotros, porque cuando sabemos esto y tenemos esta convicción, cambia, el paradigma cambia, porque las cosas más sencillas que parecen, empezamos a hacerlas de una manera diferente. El barrer nuestra casa, el alimentar a nuestros hijos, el sacar a pasear al perro. Cuando sabemos que Cristo está ahí con nosotros, todo cambia. Cambia el paradigma totalmente. Eso nos guarda y nos hace abrazar ese regalo del gozo, de la paz y el amor que Cristo tiene para nuestras vidas. Más adelante dice, para alcanzar la salvación, en esto nos alegramos, para alcanzar la salvación. Por supuesto, para que nuestra vida sea salva, para que nuestra vida pueda renacer de nuevo, para una nueva vida, pero también para que el mundo entero pueda ser reconciliado y sea sanado con nuestro Creador. Para alcanzar la salvación, para que alcancemos la salvación, que es nuestra alegría y nuestro gozo. El versículo 6 lo dice así, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y me encanta cómo empieza el versículo diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Y cuando lo leía yo me preguntaba, y decía, Anika, ¿en qué te alegras tú? ¿Cuál es tu alegría? ¿Cuál es tu gozo? ¿En qué pones? Si estás contenta, si no estás contenta. Y creo que este versículo nos invita a reflexionar que en lo que nos alegramos es en el Señor, en el gozo que Él infunde en nosotros, en abrazar esa herencia, esa promesa, ese amor, ese cuidado. Esa es nuestra alegría, una alegría indescriptible que sobrepasa toda cosa. El único gozo que supera el saber, el amar a Dios, porque cuando nosotros nos sabemos amados, queremos servir, estar con Dios, acompañar, demostrar de ese amor, pero hay algo más grande que el gozo de servir a los demás, de amar, de compartir. Y es esto que hemos estado diciendo, el amor de Dios hacia nosotros. El único gozo que supera el amar a Dios es el amor de Dios hacia nosotros. Y eso cambia absolutamente todo. Esa felicidad, esa alegría, ese gozo infundido por el Espíritu Santo es el que poco a poco va haciendo que quizás esa tristeza, ese problema pese un poco menos, porque sabemos que hay una esperanza viva y real y sabemos en quién hemos confiado y a quién hemos creído. Más adelante dice, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y yo muchas veces pensaba que mi fe no está hallada, no está siendo hallada en alegría, en alabanza, en gloria. Porque esto es complicado, muchas veces con tantas adversidades, problemas, sea cual sea la situación que puedas estar atravesando, hace que mi fe, mi gozo se debilite. Y me inunde la tristeza, el desánimo quizás. Pero hay un gozo mayor que el Señor nos ha regalado y que quiere que podamos abrazar y que saber que sobre todo eso Él nos sostiene, Él nos levanta, Él nos abraza, Él está ahí. Vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Bueno, ¿por qué muchas veces nuestra fe no se halla de esa forma? ¿Qué es lo que apaga nuestra fe? Y
Y hay muchas cosas que apagan nuestra fe, como le he dicho, las preocupaciones quizás, las tristezas, el pecado, el hacer lo que yo siento todo el tiempo, seguir mi propio camino, el estar enfadada con alguien. Hay muchas cosas que apagan nuestra fe. El día sábado, en el congreso también, en el tiempo de talleres, se nos hablaba acerca de concientizarnos y entender que hay un problema mayor en el mundo. Que sí hay muchos problemas, por supuesto, pero que hay un problema que juega la eternidad de todas las personas. Y el mayor problema que el mundo tiene, que tenemos en el mundo, es el desconocimiento de Jesús, que es el único que salva y da la verdadera libertad eterna. Que el mayor problema es estar lejos de Dios. Durante esta semana, el día jueves, luego de una excursión, fui a comer con un par de compañeras de clase y Dios permitió que sea un tiempo muy bonito, donde pudimos abrir nuestros corazones, donde pudimos hablar más a profundidad. Y me contaron un poco acerca de sus vidas, realidades muy fuertes que ya estaban viviendo. Me abrieron su corazón, que estaba lleno de desesperanza, tristeza, muchos miedos. Y eso me llevaba a pensar que si realmente nosotros pudiéramos hablar con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de clase, quizás con quien tienes a tu derecha, a tu izquierda, hay tantas realidades tan dolorosas, tantas situaciones, tantas historias tristes que anhelan ser reescritas, pero que no saben cómo. Tenía muy fuerte la convicción en el corazón de nadie te enseña cómo ser padre. ¿Hay algún padre que le haya venido un manual de instrucciones de cómo ser padre? A ninguno. Nadie nos enseña cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo. Nadie te enseña cómo ser un buen amigo. Nadie te enseña cómo ser un buen ciudadano, cómo obrar bien. No nos lo enseñan. Solamente Dios, a través de su palabra, es esa guía para nuestras vidas, es esa luz en medio de la oscuridad de nuestras mentes que muchas veces está tan colapsada de tantas cosas. Solamente es su palabra, solamente es Él el que nos trae esperanza de que otro camino, otra vida, algo diferente es posible, porque su palabra es la que nos guarda de desviarnos. No hay otro camino. Hay una canción que dice, no hay otro camino, solo hay uno. Solo hay una verdad que trae verdadera libertad. Solo hay uno que salva. Solo hay una vida que vale la pena. Y es aquella que el Señor ya ha pensado para nosotros antes de la creación del mundo. Aquella a la que mediante su palabra nos guía. No hay más. No hay más. Y esto traía a mi mente una frase de un libro que leí hace un tiempo, que hablaba acerca del pecado y decía, solo aquel que ha decidido levantarse en contra del pecado sabe el peso que éste ocupa en nuestra vida. Y quizás se puede reemplazar la palabra pecado por tristeza, preocupación, situación. Es decir, solo aquel que ha decidido levantarse en contra de esa tristeza sabe todo el gozo que esa tristeza le robaba en su vida. Y Jesús quiere que podamos levantarnos en contra de eso que está quizás dominando nuestro corazón, nuestra mente, y nos está robando el verdadero gozo que Él tiene para nosotros. En su palabra dice que el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Y es esa vida plena que Él tiene para nosotros. Por contraposición, el pecado solo vino a hurtar, a matar, a robar. La palabra de Dios es aquella guía que nos contiene y que guarda nuestro corazón. He tenido muchas conversaciones que dicen, pero ¿cómo esas son normas? Dios te puso normas. Y no, Dios
te pone palabra y guía para que guardes tu corazón y que puedas abrazar ese regalo de gozo y paz y amor que de otra forma no es posible. Y nosotros necesitamos vivir en el gozo de Jesús. Ahí seguimos en el versículo 8 y hay una parte de ese versículo que me llama mucho la atención y dice, creyendo. Y esta es una clave muy, muy fuerte en todo esto del gozo, la esperanza, el amor. Ya hemos hablado de la fe. Y esa es la respuesta a la pregunta de por qué hoy en día hay tanta desesperanza. ¿Por qué hay desesperanza en el mundo? Vivimos en tiempos donde todas las canciones, la mayoría nos habla de tristezas, de desamor, de pérdidas, muchos sentimientos tristes. ¿Por qué hay tanta desesperanza en el mundo? Donde los libros que más venden son los libros de historias tristes, donde las pelis que más venden son pelis que terminan en tragedia. Somos testigos de mucha tristeza. Hay un libro, Bonjour, Tristesse, no sé hablar francés, pero Buenos días, tristeza. Lo escribió una joven de la alta sociedad francesa y este libro, Buenos días, tristeza, como ya lo dice su título, es una historia súper triste. Y este se convirtió en bestseller. Fue uno de los libros más vendidos en los países más prósperos y ricos. Y cuando se investigaba un poco por qué pasó esto, ¿no? Se llegaba a la conclusión de que muchos jóvenes confesaban que pese a tenerlo todo económicamente, tenían muchos vacíos en sus corazones que necesitaban ser saciados y no sabían cómo ni por qué. Hay falta de fe en el mundo, hay falta de fe en la vida, en el amor, en que las buenas personas existen. Hay mucha falta de fe. Creo que somos tan bombardeados por tantas cosas que nos hacen perder la fe en la humanidad, en que una vida diferente es posible. Y esto también arrojaba que muchas veces llegamos a confundir gozo, alegría con placer. Y el placer es algo diferente. Es de un orden inferior, si lo quisiéramos ordenar. El placer se puede hallar en una buena comida, en una buena bebida, en un buen libro, en una peli, en un viaje. El placer se puede hallar en todo eso. Pero la alegría y el gozo profundo es otra cosa. Hay una canción que mi hermano descubrió esta semana y me pasó. Se titula La Salvación. Aunque parezca cristiana, no es cristiana la canción, pero se titula La Salvación y en la letra decía así: me duele el pecho de amor, tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una salida para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso. Esta es una canción que un chico le escribe a una chica que está pasando por una situación muy triste, el chico que no tiene esperanza de nada y se enamora de esta chica y dice: yo sabía que el dolor se iba a ir contigo y alegras mi vida. Y me parecía un buen ejemplo para tomar, porque muchas veces creemos que hallaremos la alegría, la felicidad en una persona, en una posición, quizás económicamente. Pongo mi alegría en mi situación económica, pongo mi alegría en esto que he comprado, pongo mi alegría en toda esta persona. Pero al final, toda persona puede llegar a fallar en algún momento porque somos humanos imperfectos. Las cosas materiales van y vienen, son cosas muy volátiles. Solamente Dios es el que ha existido por los siglos de los siglos y solamente Él es la roca firme en la que podemos poner nuestra fe y donde nuestro gozo no va a ser movido. Hay tantas cosas que quieren robarte realmente ese gozo y esa promesa que el Señor tiene para tu vida. Pero hay una alegría mayor
que solo proviene de Dios. Que cuando esas personas se van, que cuando esa situación cambia, Él permanece ahí. Sin Dios no es posible estar verdaderamente alegres. Y esa es una verdad que, aunque suene muy fuerte, es una verdad. Sigue el versículo diciendo: os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Gozo infalible, un gozo tan grande. ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos o conocemos algo que nos importa muchísimo, que es así tan interesante? Queremos compartirlo, ¿no? Queremos compartirlo a los demás. Y aquí el versículo nos invita a abrazar a ese gozo y a esa alegría como eso que tenemos y que necesitamos transmitirlo al mundo entero. Un mundo que quizás está pasando por muchas situaciones, que no encuentran salida, que hay mucha desesperanza, que nos aferramos a tantas cosas que pasan y que no trascenderán eternamente. Es nuestra responsabilidad como cristianos decir: hey, hay una esperanza verdadera y que sí que dura eternamente. Y esa esperanza es Cristo. ¿Y cómo la transmitimos a los demás? Con un gozo inefable, con un gozo grande. Somos llamados a participar en su gozo y en su alegría, pero ¿para qué? Para transmitir esa alegría y ese gozo a los demás. Nos comportamos los cristianos como peregrinos que caminan en pos de Jesús hacia la gran fiesta de bodas en el reino de los cielos. Nos comportamos nosotros como portadores de la alegría verdadera y eterna. Yo personalmente digo que muchas veces no. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestro entusiasmo? ¿Dónde está nuestra alegría? ¿Dónde está nuestra esperanza? El Señor nos invita a vivir el día de hoy con los pies en la tierra, sí, pero apuntando aún más alto, apuntándolo a Él. Porque cuando lo apuntamos a Él, toda contingencia humana pasa por alto. Él nos invita a ese reino de los cielos, donde nuestro corazón rebosa de gozo, pero no solamente en el cielo, sino es algo que empieza ya, aquí, ahora. Hay cargas muy pesadas, la tristeza, la preocupación, quizás el enfado con alguien, la falta de perdón, el vivir conforme a mis sentimientos es una carga muy pesada. Pero hay alguien que vino a liberarnos de esa carga y es Jesús a través de la crucifixión. Y es posible liberarnos de esa carga. Hay una parábola muy bonita que refleja la última parte de este versículo que dice: obteniendo el fin de vuestra fe. Sí, el fin de mi fe es mi salvación, la transformación de mi vida, de mi casa. Pero hay algo más, y es que el fin de nuestra fe es la redención del mundo entero. Y una parábola que dibuja muy bien esto es la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasa cuando el hijo que se ha ido ha decidido tirar todos los bienes, malgastarlos, vuelve a casa? ¿Qué hace el padre? Lo espera con los brazos abiertos y prepara una mesa, prepara una fiesta, manda a matar al becerro más gordo para preparar comida. Y Jesús quiere que nosotros podamos vivir en esta dinámica, que podamos ser ese padre que espera con los brazos abiertos a aquellas personas que quizás no saben que un verdadero gozo es posible, porque es posible solamente en Cristo. Así que creo que se podría resumir un poco en el título que le he puesto a esta palabra, que es el camino del gozo. Jesús quiere invitarnos a vivir en su gozo,
Es una promesa que Él nos ha hecho, que cuando te sientas desanimado, triste, decaído, que es normal, vivimos muchas cosas, muchas situaciones que quizás nos roban la alegría, pero el Señor quiere decirte que esa es una promesa tuya, que te corresponde a ti, que nada robe el gozo y la alegría en tu corazón, que lo podemos vivir a través de su Espíritu Santo en nosotros, que le abramos nuestro corazón y aún en las tribulaciones, aún en las cosas complicadas, el Espíritu Santo nos hace estar tranquilos, que hemos creído al Señor y que Él nunca falla y Él tiene el control de nuestra vida. Quiere que podamos regar de su gozo, compartir de su alegría, de su amor, de su esperanza, de su salvación al mundo entero que anhelan sedientos una fuente que los llene por completo. Y la única fuente que puede llenarnos por completo es quien nos ha creado, y ese es el Creador, nuestro Señor. Y todo esto se hace sabiendo que solamente existe un camino, un sendero que puede parecer complicado, porque renunciar a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, sentimos, quizás a aferrarme a esta tristeza es difícil muchas veces. Pero hay algo más grande, algo maravilloso sobre eso. Y es ese camino, esa luz, esa guía que el Señor ha dejado para nosotros. Vivir en su gozo, regar de su gozo al mundo, sabiendo que solo existe un camino. Y cuánto más en estas fechas. Para concluir, nos acercamos a la Navidad. Nació nuestro Salvador, la esperanza del mundo entero. Antes no había esperanza. Por nosotros mismos jamás habremos podido adquirir una salvación, este regalo del Señor. Pero ha nacido Jesús, un Salvador, que nos regala su gozo, su paz, su amor, y que nos invita a compartirlo con el mundo entero, y que nos invita a seguir su ejemplo, que es el único camino que realmente vale la pena vivir. Así que te quiero invitar que te pongas de pie y me acompañes a dar lectura y luego a orar. Todo esto que te he compartido me ha hablado más a mí antes que a vosotros. Es muy difícil, quizás cuando las situaciones tristes te sobrepasan o no entiendes por qué está pasando lo que está pasando y se inunda tu corazón de una tristeza muy grande. Y es ahí donde el Señor quiere recordarnos que Él nos ofreció descanso, que Él es fiel, que Él es nuestro Padre, que Él, el dador de toda alegría, Él mismo es la alegría, habita con nosotros cada minuto. Quiero que cierres tus ojos y la oración que le he estado repitiendo una y otra vez al Señor es esta que te quiero compartir. Vuelve a mí, gozo mío. No permitas que te vuelva la espalda. Ven y quédate conmigo. Llena mis jornadas de trabajo, mis noches de vela, cuando solo pienso en ti, cuando solo pienso en recuperarte, alegría. Eres lo más valioso para mí, porque eres el regalo que nos hizo Jesús cuando se fue a la casa del Padre a prepararnos un lugar. No me abandones, no me dejes. Tú, mi gozo, fruto de la presencia en mi alma del Espíritu Santo, enséñame a vivir, porque yo sola no puedo. Y enséñame a compartir de ti a muchos que hoy están como yo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el regalo precioso de tu Hijo. Gracias, Señor, por ese regalo del descanso en ti. Tú nos has ofrecido un descanso verdadero y eterno para nuestras vidas tan cansadas muchas veces. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos llena de gozo aún en medio de la dificultad. Gracias, Padre.
Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a verte en medio de los problemas, porque el verte en medio de nuestro día a día es lo que nos da esperanza y alegría. Y que podamos compartirlo, Señor, con el mundo entero. Que podamos compartir de esa alegría que tú eres y que tú nos das. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también que seas tú tomando el control de nuestras vidas. Que podamos ver tu palabra y guiarnos en ella. Tu palabra, la única que trae verdad y la única guía que guarda nuestra vida en verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pido por mi hermano, mi hermana, que quizás en esta mañana no hayan alegría o gozo en sus corazones. Aviva el gozo en sus vidas. Que se aferren a tu promesa de que tú eres nuestra alegría, que tú tienes el control y que tú obras ayer, hoy y siempre. Así también te pido que allí en nuestro lugar de trabajo, con nuestro vecino, podamos realmente extender de esa alegría, de ese gozo, de ese amor, de esa paz. Te lo pedimos, Señor, que nos enseñes a perdonar, que nos enseñes a amar más, que nos enseñes a alejarnos del pecado y así poder abrazar esa paz que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias porque tú nos guías en este camino con subidas, bajadas, pero que siempre estamos acompañados por ti y en ti nos gozamos y nos alegramos eternamente. Danos ojos de eternidad, Señor. Que las tristezas, que las cosas de este mundo no quiten nuestros ojos de lo realmente importante, que es lo eterno y lo que perdura para siempre. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra, amén. Y que en tu gozo pueda permanecer en tu corazón, que el gozo de Dios pueda permanecer en nuestros corazones, amén. Porque el título es El camino al gozo, ¿verdad? ¿Y quién es el camino? Jesús, amén. ¿Y dónde hay plenitud de gozo? Dice la palabra del Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, amén. Y necesitamos venir a la presencia de Dios, llenarnos de su gozo, y no solamente llenarnos, cuidar ese gozo, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza, en un sentido que nos protege de todas las otras cosas, amén. Necesitamos que el gozo de Dios pueda permanecer no solamente ahora en el culto, sino vivo en nuestro corazón, amén. Gloria a Dios. Cuida el gozo de Dios, permanece en el gozo de Dios. Solamente podemos lograrlo permaneciendo en su presencia. Y mira, no tomes ninguna decisión sin venir y buscar el gozo de Dios, porque sin gozo en el corazón, sin paz en el corazón, es donde nos equivocamos. Necesitamos venir a su presencia, llenarte del gozo, y el gozo de Dios es el que produce la esperanza, produce la paz en el corazón. Amén, gloria a Dios. Que el Señor te bendiga y que en esta semana pueda ser una semana de gozo. Amén. Que Dios te bendiga. Saluda a tu hermano y estamos despedidos.